ADN, son las ADN polimerasas. Estas enzimas, hay 3 tipos de ADN polimerasas. La ADN polimerasa 3 sintetasa, esta enzima hace que las nuevas hebras vayan en sentido 5-3, ya que la lectura se hace en sentido 3-5. La otra enzima es la ADN polimerasa 1. Esta enzima polimerasa 1 se encarga de la síntesis, de la primera síntesis de RNA o RNA o ARN, y de su posterior remoción, es decir, de su duplicación, ¿no? La otra enzima es las ADN polimerasas 1 y 3. Estas dos simultáneamente se encargan de la corrección de los errores que pueda haber durante la replicación, ¿sí? Por su parte, la ADN polimerasa 2 corrige daños causados por segmentos físicos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, acá está la original, se abre y simultáneamente ya se va duplicando o replicando, perdón, listo. Como ustedes ven, la cinta es de color azul y empieza a duplicarse o a copiarse la que está en rojo. La que está de color azul, va en sentido de 3' a 5'. Y la copia, diríamos, va en sentido de 3' a 5'. ¿Sí? Igualmente la otra hebra. Esto hace la DNA polimerasis. La 1, la 2 y la 3. Prácticamente el proceso de duplicación tiene 4 pasos. Primero se abre, se duplica, se corrige y se separa la copia, ¿sí? Esos son los pasos del proceso de replicación o duplicación del ADN. Ácido ribonucleico o RNA. El RNA es un polinucleótido compuesto por ribonucleótidos que contienen bases nitrogenadas como la adenina, guanina, citosina y uracilo. El RNA nunca, como digo acá, no me faltó ponerle en rojo y subrayado, nunca el RNA tiene timina. Otra diferencia es que el RNA es monocatenario, es decir, una sola cadena, excepto en algunos virus, por lo que presentan estructura primaria. A diferencia del ADN, tiene estructura primaria, secundaria y terciaria, o compactación, ese es en el ADN. En cambio, el RNA tiene una sola cadena. Y sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces, la transcripción, es decir, la formación de RNA, es a partir del ADN. La traducción es la formación de las proteínas según la información de la RNA mensajero. Entonces, el ARN, existen varios tipos de ARN, como vimos al inicio. El mensajero, el de transmisión. Entonces, estos tipos de ARN, dependiendo de su fijación y sus pesos moleculares, tenemos el ARNA heterogéneo nuclear transcrito, o también llamado primario, se le llama RNA H-N. El ribosómico o ribosomal, ARN-R. El ARN nuclear, S-N. El mensajero, RNA-N. El de transferencia
ARN A sub T. Y el viral o vírico sub B. Generalmente, los textos, a ustedes también seguro en secundaria, solo les han enseñado 3, el mensajero, el de transmisión y el ribosomal. Vamos a ver entonces los ácidos nucleicos, ahora igual que el ARN mensajero. Nos dice que el mensajero es una molécula corta y lineal de hasta 5.000 nucleótidos, de vida corta y estructura primaria. Se origina a partir del RNA heterogéneo nuclear, que es complementario de un fragmento de ADN, por lo que contiene su información genética. Acá tenemos el ARNA mensajero, que lleva el nucleolo, lleva la información desde el gen que se encuentra en el núcleo hasta los ribosomas. Se realiza la síntesis de proteínas. Ese es el ARNA mensajero. El de transferencia. El de transferencia nos dice, está formado por moléculas pequeñas, tiene una forma de hoja. ¿Sí? Acá está, de hoja, de trébol con 4 brazos, con estructura primaria y secundaria. 3 de los brazos tienen un asa o un bucle. Son los brazos de IT y uno llamado anticodón. Pareciera que se unieran, pero es una sola. Si nosotros vemos solo el contorno del trébol, es una sola cadena que tiene esa forma. ¿Sí? Pero es una sola cadena. En momentos en el cual va a sintetizar proteínas o va a replicar alguna información, pareciera que se uniera, pero es una sola cadena. Es como si se uniera por fragmentos consigo mismo, ¿no? Por eso nos dice esta RNA de transferencia, transporta a los aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas para que se unan y formen una proteína. Generalmente este RNA o RNA de transferencia está encargado de sintetizar las proteínas. El ARNA nucleolar se forma en el núcleo a partir de ciertos segmentos de ADN llamados organizadores nucleolares. También se les conoce con el nombre de organizadores nucleolares y se asocian a proteínas y forman el nucleolo. Y estos, una vez que se forma este nucleolo, dan lugar o dan origen a los diferentes tipos de ARN ribosomal. Ahora, diferencias estructurales teniendo en cuenta hasta acá el ADN y ARN. El ADN tiene como pentosa una desoxirribosa, el ARN tiene una ribosa. Las bases nitrogenadas, el ADN no tiene uracilo, el ARN no tiene timina. La longitud de la cadena generalmente en el ADN son muy largas, el ARN son cadenas cortas. El tipo de molécula, generalmente la cadena doble, tiene doble cadena con bases nitrogenadas en el ADN, la adenina se une a la timina y la citosina a la guanina. La primera es mediante 2 puentes de hidrógeno y el segundo par mediante 3 puentes de hidrógeno. En el ARN generalmente es una cadena simple, aunque puede sufrir plegamientos, como hemos visto. A estos plegamientos se refiere, estos plegamientos. Es una sola cadena, pero que muchas veces se puede plegar o unirse en algunos fragmentos a sí mismos, en la misma cadena. Se refiere a esos fragmentos. Dice, generalmente cada cadena simple, aunque puede sufrir plegamientos que hagan que en algún tramo
se enfrenten las bases nitrogenadas. Cuando pasa eso, ese enfrentamiento, la adenina se enfrenta al uracilo, la citosina a la guanina. El primer par, adenina-uracilo, mediante dos puentes de hidrógeno y el siguiente par, citosina-guanina, mediante 3 puentes de hidrógeno. Otra diferencia, la localización en la célula. El ADN se encuentra en el núcleo celular, ¿no? Siendo el componente principal de los cromosomas, en mitocondrias y cloroplastos. En el ARN, en el núcleo disperso, en el nucleoplasma o en concentrado en los nucleolos. O sea, cuando está concentrado en los nucleolos, cuando está muy dispersado, en el citoplasma en forma dispersada. Otra diferencia, la estabilidad. El ADN es mucho más estable debido a ese enrollamiento o estructura terciaria que hemos visto. El ARN es menos estable, pues sus moléculas no alcanzan grados de organización tan compactos como en la doble hélice del ADN. Este cuadro, por favor, estúdienlo y entiéndanlo. Es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Ahora, ¿cómo es la química de los ácidos nucleicos? ¿Cómo se estudian, cómo se han identificado químicamente, cómo se ha determinado que la composición, etcétera, de estos ácidos nucleicos? El ADN y el ARN de doble hélice se pueden desnaturalizar. Este es ese proceso de desnaturalización. Esa desnaturalización térmica o por pH puede dar lugar a que el ADN, en el caso de la figura A, y acá, este es un informe de un análisis, las curvas de denaturalización o fisión de las dos muestras de ADN. Tenemos acá el azul y el rojo. La temperatura en el punto medio, acá donde está TM y TM rojo y azul, nos dice, en el punto medio de la transición, TM, aquí está en rojitos en la gráfica, es el punto de fusión donde el pH y la fuerza iónica y el tamaño de la composición de la base del ADN nos muestra ese proceso de denaturación. Son diferentes, ¿sí? A una temperatura de 80 y otra de 85. Ahora, en la otra curva, en la gráfica B, nos muestra una relación entre TM y el contenido, por ejemplo, de las bases nitrogenadas, como es el caso de la guanina y la citosina en el ADN. ¿Sí? ¿Y cómo es que nos muestra esta composición? Para ver el proceso de naturación. Si hay un porcentaje de 20%, por ejemplo, de guanina, tiene que haber 20% de citosina. Porque recuerden que guanina se empareja con citosina. Adenina con timina, guanina con citosina. Entonces, si se emparejan así, el porcentaje de guanina tiene que ser igual al porcentaje de citosina. Ahora, si esos porcentajes varían, significa que hay un proceso de denaturación, ¿no? Entonces, son formas de ver si estos ácidos nucleicos han sufrido procesos de denaturación. Es así como determinamos en los laboratorios estos procesos de denaturación. Ahora, en lo que es los ácidos nucleicos, a las diferentes especies pueden formar híbridos, como les decía en el caso de las plantas. Y esto hacemos a nivel de laboratorio. Tenemos una muestra 1 y una muestra 2 y después los mezclan y pueden formar estos híbridos. Ustedes ven, ahí hay las diferentes formas de hibridación que hemos visto, hibridaciones como esto, en las que se pueden unir de diferente forma. Hay 3 tipos de hibridación, lo que hemos visto, ¿se recuerdan acá? Emparejamiento o el proceso de replicación. Ese proceso de replicación se da en esos procesos de hibridación que puedan dar estas diferentes formas de emparejamiento de las cadenas de ácidos nucleicos.
¿sí? Como ustedes ven, rojo con rojo puede dar azul con rojo o solo azul con azul o una mezcla de azul con rojo, ¿no? Entonces, en la hibridación el de ADN, dos muestras de ADN se comparan, se desnaturalizan completamente mediante calentamiento, como vemos acá en estos vasos. Cuando las dos soluciones se mezclan, se enfrían lentamente, las hebras de ADN de cada muestra se asocian con su pareja complementaria normal y se reasocian para formar dúplex. Si los dos ADN tienen una similitud de secuencia significativa, también tienden a formar dúplex parciales o híbridos entre sí. Cuanto mayor es la similitud de secuencia entre los dos ADN, mayor es el número de híbridos formados. La formación de híbridos se puede medir de varias formas, uno de ellos de ADN suele estar marcado con isótopos radioactivos para simplificar su detección y medición. Entonces, cada una de estas hebras, en alguna de las, ya sea en las azúcares, las ribosas, se puede marcar esos carbonos y dependiendo de eso se puede distinguir esa ribosa marcada en qué cadena está, ¿no? Cómo se ha unido o con quién se une. Entonces, de esa forma se estudia y se puede ver los diferentes híbridos que pueden salir de un proceso de hibridación. Estos son análisis a nivel de laboratorio. Ahora, en lo que es otras pruebas químicas de los ácidos nucleicos, tenemos la hidrólisis de ácidos nucleicos. En proceso de hidrólisis de la ARN se acelera mediante la participación del grupo 2', o sea, del carbono 2. ¿Recuerdan del OH? La atracción nucleofílica intramolecular es el del grupo del carbono 2OH de la ribosa, aumenta en gran medida, ¿no? La tasa del proceso de hidrólisis de la cadena del fosfodiéster, especialmente en condiciones básicas. Se han practicado también condiciones ácidas, pero la que da mejores resultados y da resultados óptimos es en medios básicos, ¿no? Y tenemos acá ese proceso, tenemos una cadena, aquí está el grupo fosfato y la base, la pentosa, y se puede separar, ¿sí? Este es un proceso de separación. Esto se logra en medio básico. ¿Y cómo es que lo separan? Mediante este OH del carbono 2. ¿Sí? Es decir, en los ribonucleicos y forman monoésteres. Esto les comunico, no les compete mucho porque ustedes son de educación, pero pueden conocer, ¿no?, qué análisis se hace químicamente a los ácidos nucleicos. También se ven los nucleótidos y los ácidos nucleicos experimentan transformaciones no enzimáticas, ¿no? Algunas reacciones no enzimáticas de nucleótidos bien caracterizados tenemos, por ejemplo, en el caso A, acá, reacciones de desaminación, es decir, que actuamos a nivel de las bases nitrogenadas. Solo se muestran, en este caso, solo se trabaja a este nivel. ¿Sí? Por ejemplo, la citosina, una desaminación, la citosina tiene un grupo amino NH2, una desaminación es que ese NH2 se convierte en un grupo carbonilo. Esta es la citosina, pasa a un uracilo. Y así no son procesos de desaminación. También se puede hacer de sacar del nucleótido, se rompe este enlace y se separa la base nitrogenada del grupo fosfato y la pentosa, ¿no? O también se puede unir la base nitrogenada más esta unión del nucleócido y formar la base monomérica, el ácido fosfórico, la pentosa y la base nitrogenada.
Entonces son formas de cómo podemos sintetizar sin la intervención de una de las enzimas que se da en procesos naturales. A nivel de laboratorio sí se puede unir. También se pueden determinar la secuencia. Esto sí, por ejemplo, para las famosas pruebas de paternidad, ¿sí? ¿Han escuchado? Se hace estas pruebas. Se codifica, se determina la secuencia de esas bases nitrogenadas, ¿no? Y esas son las pruebas que se hacen, son las más comunes, ¿no? Para pruebas de paternidad se trabaja a ese nivel. ¿Alguna pregunta? Profesora, Sí, doctora, una pregunta. sí. ¿El ADN cuánto tiempo tiene que pasar para que su estructura química se degrade? Tiempo dependiendo de en qué medio está. Por ejemplo, si yo quiero denaturar utilizando temperatura, va a depender del tiempo que yo tarde en calentarlo. Por decir, de una temperatura corporal a 50, 60 grados centígrados. Ahora, si la denaturación es por efecto del pH, también va a depender de la concentración, cuán ácida o cuán básica voy a darle el medio para que yo pueda denaturar. Gracias, doctora. ¿No? Entonces, esta es la prueba que se hace, por ejemplo, en la prueba de paternidad, la secuencia de secuenciación de ADN por método de sangre, ¿no? Y ustedes, para que pueda decir que un niño es hijo de un papá, tiene que haber más o menos la coincidencia de un 90 o más de un 90% en la secuencia. Y eso es lo que da, ¿no? La prueba positiva, ¿no? Cuando hablamos de eso, se ven los perfiles de ADN para determinar si un niño, como les decía, es un hijo biológico de un papá, de una persona X, ¿no? O es de otro individuo, corresponde a otro, ¿no? Ahora, ¿qué otras pruebas o análisis se hacen en los ácidos nucleicos? Existen, por ejemplo, agentes químicos que pueden causar daño al ADN. En la lista A, por ejemplo, vemos precursores de ácido nitroso que promueven, ¿no?, las reacciones de desaminación. Y en la parte B vemos agentes alquilantes que pueden generar esas reacciones de alquilación. Esto generalmente a veces es enzimático, ¿no? Son otras causas por lo que puede haber denaturación, ¿sí? Eso más o menos, las últimas les he puesto para que tengan idea de qué ácidos o qué pruebas químicas se hacen en los ácidos nucleicos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? En esta prueba, sobre todo de lo que es secuenciación de las hebras de ADN, eso más o menos significa determinar, ¿no?, el orden de los 4 componentes básicos, sobre todo de las bases, ¿no?, que forma la molécula de ADN.
y esa secuencia se debe cumplir, ¿no? Buenas tardes, compañeros. La profesora me acaba de llamar y me dijo que ya ha terminado la reunión, la clase, y si tuvieran alguna duda para el día miércoles, le preguntan, o si se no se podía escuchar o algo, y ya también empezaríamos con las exposiciones. Yo quiero saber si va a haber chocolatada. Vas a ponerlo, ¿no? Si vas a poner normal. Ya, chicos, entonces el miércoles, si no has escuchado algo o no lo han entendido, la profesora el miércoles sí se va a estar también, va a tener un tiempo para preguntarles. ¿Me puedo poner? Ya. El viernes, entonces, Ya, tómale, cocina. viernes 20, la chocolatada ya, como último día. Gracias, delegado. Tome la captura. Ya, chicas, pueden salir de la reunión si quieren. Hasta luego.